Buenas noches, yo soy Camila Alexandra Monroy Franco de sexto semestre en Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Uniminuto de Dios y hoy les quiero hablar sobre la diferencia entre pedagogía y educación. Primero definamos qué es pedagogía. Pedagogía se divide en dos palabras, paidos y agogía. Paidos, que significa niño, y agogía, que significa conducción, es decir, conducción del niño. En sus orígenes, el pedagogo era el esclavo que cuidaba a los niños. Más tarde, el pedagogo se convierte en preceptor de los hijos de las familias más acomodadas. Para hoy en día, la pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación. ¿Qué es educación? Educación proviene del latín educare, que significa criar, nutrir y alimentar, y del latín educere, que significa sacar, llevar o conducir desde adentro hacia afuera. Educación es una acción de transmitir y recibir conocimientos. Se dice que la educación es práctica. En cambio, la pedagogía es la disciplina que se ocupa del estudio del hecho educativo y la pedagogía es teórica. En el concepto de pedagogía, para Rafael Flores, dice que la pedagogía estudia y propone estrategias para lograr la transición del niño del estado natural al estado humano, hasta su mayoría de edad como ser racional, autoconsciente y libre. Actualmente el concepto de pedagogía está relacionado con el de ciencia, arte de educar y su objeto de estudio es la educación. Por ende, la formación del ser humano en todos sus ámbitos. La pedagogía se divide en descriptiva y normativa, tomando como fundamentos basamentos en teóricos y prácticos, es decir, teoría y tecnología. Según Nassif, más que hacer propiamente una división de la pedagogía, se busca combinar la técnica con la teoría pedagógica. No se trata de dos pedagogías diferentes. La diferencia radica con el objetivo y el enfoque que cada una de ellas proyecta. Las dos se complementan mutuamente. En la pedagogía descriptiva, según Lemus, estudia el hecho educativo tal como ocurre en la realidad. Es anterior a la normativa y hace relación a los elementos y factores tales como biológicos, psicológicos y sociológicos, que intervienen en la realización de la práctica educativa. Y ya en la pedagogía normativa es posterior a la descriptiva y tiene que ver con las normas y las leyes que regulan la actividad educativa, con los ideales, fines y estructuras de educación y con la parte tecnológica de la misma. Los fines educativos son considerados también normas que regulan el proceso educativo. Ahora sí, teniendo claro el concepto de pedagogía y educación y haber inculcado un poquito más en la historia de ambas, vamos a ver cuál es la diferencia entre pedagogía y educación. Se dice que la pedagogía siempre trabaja con la educación, ese es su objeto de estudio, pero cada una cumple una actividad diferente. No es lo mismo pedagogía que educación. La pedagogía es un conjunto de saberes, una ciencia aplicada de carácter psicosocial, constituye la parte teórica y la educación y la parte práctica. La pedagogía ha sido conceptualizada como la ciencia de la educación, como la disciplina, el estudio o el conjunto de normas que se refieren a un hecho o a un proceso o a una actividad concreta. La educación. Por eso, para poder comprender su estructura es necesario analizar lo que es la educación. La pedagogía hace referencia al estudio del hecho educativo y la educación a la acción de actuar y de educar. La educación es una actividad práctica y la pedagogía es una actividad teórica, como ya lo habíamos dicho. Sin la existencia de la educación no habría pedagogía, pero sin la pedagogía la educación no podría tener un significado científico. La educación es un proceso de perfección que no puede alcanzarse plenamente durante la vida, pero que puede lograrse por grados cada vez en mayor medida. Es ayudar al educando a pasar de una situación heteronoma a una autónoma, a fin de que pueda realizarse como un hombre libre, consciente y responsable de sus actos y de su propia determinación. Gracias.